de parte de Dios, pero este mes Dios quiere que ustedes ya comiencen a dar pasos firmes, pasos seguros, ¿verdad? Que ustedes puedan tomar decisiones seguras, que ustedes puedan confiar que Dios les ha dado algo con el único objetivo de que ustedes puedan afirmarse en Él y poder confiar en Él. Entonces, para que las cosas sean sólidas, para que una casa tenga paredes sólidas, necesita tener un buen fundamento, ¿verdad? Que son no recuerdo cómo le dicen a eso, la base que le echan, ¿verdad? Antes de construir para arriba, tienen que excavar para abajo para poder tener un buen fundamento. Y cuando uno no tiene buenos fundamentos en la vida, cuando una persona no pone buenos fundamentos en su vida, eso es una ayuda que nosotros mismos nos damos para fracasar. Una persona que no tiene fundamentos fácilmente va a fracasar. Una persona que no es decidida en lo que quiere, que no es decidida en lo que Dios le ha dado, va a andar tumbando de un lado a otro. Se va a estar moviendo de un lado a otro. O lo que Dios le da, fácilmente se va a caer, fácilmente se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque no tiene buenos fundamentos. Entonces, hoy quiero hablarte acerca del fundamento. ¿Cuál es el fundamento que nosotros tenemos? Entonces, cuando nosotros vemos una casa muy bonita, vemos una casa muy bien construida, lo importante es que hay que saber antes de comprar esa casa qué tan buenos son sus fundamentos, porque de nada sirve que sea muy bonita la casa, que esté muy bien construida, pero si no tiene un buen fundamento, cualquier terremoto la puede dejar caer, ¿verdad? Y quiero darles un ejemplo, no sé si han escuchado que en Tegucigalpa hay una residencial, creo que se llama Ciudad Ángel, si no me equivoco, pero esa residencial se hizo en una zona donde supuestamente era una zona segura, ¿verdad? Ecológica, y me recuerdo que hubo un tiempo que estuvieron promocionando tanto la residencial y que la gente empezaba a apartar sus casas, empezaba a apartar cupos para poder comprar casas. Y recuerdo que con una tormenta que cayó, muchas casas de esa residencial se derrumbaron. Incluso que no sé si gente vivía ahí o simplemente habían apartado la casa, pero perdieron muchas cosas de las que estaban ahí. Y la pregunta del millón es, ¿por qué decían que ese lugar era un lugar seguro si sabían que las casas no tenían un buen fundamento? O si sabían que el lugar donde estaba siendo construida esa residencial no estaba estable. Pero ¿qué pasó? Estas personas construyeron la residencial y comenzaron a vender las casas. Personas perdieron dinero, personas perdieron su vivienda, perdieron su casa, y hasta el día de hoy uno pasa por ese lugar y está todavía las casas derrumbadas. No se mejoró, no se hizo nada, y la persona que invirtió millones para hacer esas casas tuvo la pérdida de su vida porque nadie volvió a comprar casas en ese lugar. Entonces, ven lo importante que es saber tener buenos fundamentos en la vida, porque cualquier tormenta, y no fue un huracán, una tormenta fuerte, hizo que esas casas se cayeran. Entonces, cuando nosotros no tenemos buenos fundamentos en la vida, cualquier cosita nos va a hacer caer. Cualquier cosita te va a hacer regresar atrás, ¿verdad? No sé si han conocido a alguien que comenzó a estudiar, ¿verdad? Y como vio que la carrera era muy difícil, mejor se salió y consiguió trabajo. Cualquier cosita te va a derrumbar, cualquier cosita. Si no tenés fundamentos, si no tenés objetivos en lo que querés, si no sos decidido en decir yo me quiero parar en algo firme y comenzar a dar pasos firmes, cualquier cosita te va a derrumbar, ¿verdad? Hay jóvenes que se congregan, que empiezan a ir a una iglesia, ¿verdad? Y a la primera falla que tienen dicen, no, yo no puedo cambiar, mejor me voy y no vuelvo a ir. ¿Por qué? Porque como no hay un fundamento, cualquier cosita te va a hacer tambalear, cualquier cosita te va a hacer caer. Y hoy Dios nos dice, no importa las veces que falles, yo sigo en construcción con vos. Yo no me voy a cansar de trabajar en vos. Yo no me voy a cansar de levantarte las veces que te caigas. Yo no me voy a cansar de restaurarte las veces que yo te componga y te arregle y regreses otra vez arruinado y descompuesto. Vuelvo a arruinar y te vuelvo a hacer, porque el deseo de Dios es que nosotros tengamos un nuevo enfoque estando en Él. Y cuando nosotros estamos en Dios, nuestro enfoque cambia, porque ya ustedes dejan de verse como ustedes normalmente se ven. Ustedes ya comienzan a verse desde los ojos de Dios. Ustedes ya comienzan a verse en la posición donde Dios los quiere tener. Hay cosas o hay pasos que comenzás a dar en Dios que seguramente afuera no los hubiese dado nunca. Es posiblemente que estés comenzando a crecer espiritualmente en Dios, cosas que no hubieses crecido personalmente fuera de Dios, o hay cosas que no hubieses experimentado fuera de Dios.
¿Pero por qué? Porque cuando Dios se acerca a tu vida, Él se vuelve tu fundamento. Él se vuelve esa roca en la que vos te parás y te afirmás en Él. Entonces quiero llevarte a la Biblia, ¿verdad? Quiero que vayamos a Mateo 7:24. Yo creo que esta historia de todos la hemos escuchado, ¿verdad? Acerca de la persona que construyó la casa sobre la roca y la persona que construyó su casa sobre la arena. Pero quiero que comencemos leyendo el Mateo 7:24 y dice: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, primeramente dice ahí, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica. En pocas palabras, o para hacerlo más directo, lo que Dios dice: cada vez que ustedes escuchan mi palabra, cada vez que ustedes escuchan mi voz y ponen en práctica lo que mi voz les pide hacer, o lo que yo les trato de enseñar a través de lo que ustedes escuchan de mí, y ustedes lo ponen en práctica, ustedes son como esa persona que fue y construyó su casa sobre la roca. Pero dice primeramente ahí, si ustedes escuchan la voz y la ponen en práctica. El primer fundamento de nuestra vida como hijos de Dios debe ser la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que te hablan de Dios? ¿De dónde saca la gente que te habla? La gente que predica, ¿de dónde saca su fundamento? De la palabra, saca su fundamento de la Biblia. Entonces tu primer fundamento es la Biblia. Y si la Biblia dice que, bueno, aquí nos dice Él que si ustedes oyen y ponen en práctica lo que Él está diciendo a través de su palabra, no habla solamente de la gente que te habla de Dios a vos, habla también de las veces que vos te pones con intenciones y decís: yo quiero o me voy a leer 3 versículos hoy. ¿Qué Dios te quiere hablar a través de esos 3 versículos? ¿O qué Dios te quiere decir a través de lo que escuchás en un grupo en casa, de lo que escuchás cada domingo que venís, de lo que escuchás los Zoom los miércoles, de lo que escuchás en cada cosa que Dios te habla? Todo eso es parte de la palabra y del fundamento de Dios. Entonces, el primer fundamento que tenemos que tener, ¿cuál es? Vamos. El primer fundamento que tenemos que tener, ¿cuál es? Nadie escuchó. El primer fundamento que tenemos que tener es la palabra de Dios. Dice ahí: todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Entonces, el primer fundamento que tenemos que tener es la palabra de Dios. Pero luego dice: escuchen primero y luego pónganlo en práctica. Y sí o no, que siempre que nos dicen cómo hacer las cosas, a veces nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos parezca mejor, ¿verdad? Todos pasamos por ese momento en que tu mamá te dijo: bájate de ese palo que te vas a caer, bájate de ese palo que te vas a caer. Y vos sabés y visualizás que tu mamá te lo está diciendo porque te vas a caer. Pero vos le decís: no, yo estoy aquí bien agarrado, no me caigo, y minutos después te caíste del palo que tu mamá te dijo que te ibas a caer. Entonces, muchas veces la lucha y la batalla más grande que tenemos es entre el querer y no querer hacerlo. Y la Biblia dice: escucha estas palabras y luego ponerlas en práctica. Si las pones en práctica, vas a ser como ese hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, la batalla más grande que nosotros tenemos es entre el querer y no querer hacer las cosas, ¿verdad? Ayer hablábamos en la fogata y yo les decía: hay muchas cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer, pero aunque sabemos que Dios está ahí, nosotros no lo hacemos, no nos acercamos a Él, aunque sabemos que Dios está ahí. Estamos pasando un problema difícil, nos estamos sintiendo mal y sabemos que si oramos Dios nos va a escuchar, pero lo primero que hacemos es ir a buscar ayuda con alguien más. Y aunque sabemos que Dios está ahí, no lo buscamos y no lo hacemos, porque la lucha más grande que tenemos es entre querer acercarme y no querer acercarme, entre querer hablarle y no querer hablarle, entre querer escucharlo y no querer escucharlo. Y esa lucha constantemente la vamos a tener. Por eso es que Dios nos dice: escuchen estas palabras y pónganlas en práctica. No dice ahí: pensalo a ver si te parece y lo haces si querés, y no, pues no lo hagas. Dice ahí: ponerlas en práctica. Entonces, escuchar y hacer lo que Dios nos pide hacer es parte de poner nuestro fundamento sobre la roca correcta. Entonces, quiero ponerles un ejemplo básico de cómo uno pone fundamentos en su vida. En la universidad, todos, no importa la carrera que sea, todos llevan las primeras 7 o 9 clases, todas las carreras las llevan,
¿verdad? Y a veces uno dice, ¿para qué voy a llevar esta clase si esta clase no me va a servir para lo que me voy a graduar? ¿Para qué llevo matemáticas si mi carrera es de ser abogado? ¿Para qué llevo, no sé, una clase que ustedes dicen a veces, ¿para qué la llevo si no la voy a necesitar? Pero en la universidad está establecido de que las primeras 9 o 7 clases que ustedes lleven sean las generales, como les decimos, porque cuando uno entra en la universidad, entrar a la universidad es entrar a un mundo nuevo. Uno se da cuenta de que ahí nadie anda encima de vos, ahí nadie te anda diciendo si hiciste o no hiciste las tareas, ahí nadie te anda diciendo si estudiaste o no estudiaste, ahí tenés que velar por vos mismo, ¿verdad? Hasta los papás dejan de estar tan encima de uno, porque ya es responsabilidad de nosotros. Entonces, entrar a la universidad es un mundo nuevo y lo que hace un plan de estudios para una carrera es que las primeras 7 clases sean tan básicas para que vos te puedas acostumbrar a cómo se trabaja en la universidad, a cómo se hace o cuál es la responsabilidad que requiere estar en la universidad, ¿verdad? Y a veces uno está con tanto trabajo en las primeras clases, pero eso es solamente una preparación para el día que ya comences tus clases de carrera. Entonces, el fundamento que ponen en las clases de la universidad es que vos te puedas preparar primero, preparar a cómo hacer informes, preparar a cuánto tiempo te queda para presentar, prepararte para aprender a exponer, prepararte para aprender a hacer muchas cosas, para que cuando ya estés en tu carrera, habilidades ya estén desarrolladas en vos. Cosas ya estén desarrolladas en vos. Entonces lo mismo sucede con el fundamento que Dios nos da. Cuando vos sabés que Dios es la roca de tu vida y vos comenzás a dar pasos firmes en Él, Él va a comenzar a traer esas habilidades mientras vos te vayas fundamentando en Él. Pero si tu fundamento no está en Dios, sino que tu fundamento está allá afuera, en las cosas que te gustan, tu fundamento está allá en lo que tu carne le atrae, tu fundamento está allá en tus amistades, tu fundamento está allá en tu familia, pero no está en Dios. Entonces tu fundamento, si no es Dios, no vas a ser como esa persona, prudente y sabia. Y vamos a ver más adelante.